Muy buenas tardes, estimados participantes del curso de controles automáticos. Una calurosa y cordial bienvenida a esta segunda reunión del año. Vamos a dar inicio a la continuación de la clase anterior sobre las respuestas en el tiempo del sistema de primer y segundo orden. Ya en la clase anterior estuvimos conversando acerca del tiempo de respuesta de primer orden. Sin embargo, voy a tomar un poco, lo hicimos con el libro de Ogata, aquí estamos con el Carrillo y posteriormente vamos a hacer un problema para ilustrar lo que vamos a trabajar en estos momentos. Esta es la respuesta perdón, de un sistema de primer orden, del diagrama de bloque. Voy a repasar, repito, lo que hicimos en la clase anterior. Uno tiene esto de salida, y si uno tiene una entrada, una señal de entrada del tipo unitario, cuya transformada sería 1 sobre S, esta función de transferencia me va a quedar de esta manera. Esto, como lo dije en el caso anterior con el libro de Ogata, tenemos que utilizar las fracciones parciales para descomponer esta fracción y tener los dos términos. Eso les sugiero que lo repasen y que lo trabajen, comenzando con la de primer orden. Y después que uno calcula la transformada inversa, uno obtiene esta solución, que es la solución en el dominio del tiempo. Esta solución en el dominio del tiempo para todo t mayor que 0. Esto, fíjense que la solución tiene un 1, después sigue el estado transitorio, porque habíamos comentado en la reunión anterior que la respuesta del sistema es la combinación lineal de una respuesta transitoria y de una respuesta estacionaria. La respuesta transitoria se va perdiendo en el tiempo en la medida que t es muy grande. Es decir, en el límite, cuando yo tomo el límite, cuando t es muy grande, infinito, de esta expresión, por supuesto que el límite me va a dar 1. Es decir, voy a obtener el sistema como respuesta estacionaria, tiende asintóticamente a acercarse a el escalón. Recordemos que ahí es donde va a aparecer el error estacionario, porque la respuesta no va a ser del todo igual a la de escalón. Entonces, ese diferencial es lo que llamamos, o que habíamos llamado anteriormente, el error estacionario. Bueno, aquí está calculado el límite, como lo hemos comentado. Esta respuesta tiende a 0 de este término. Y aquí tengo la gráfica. En la reunión anterior vimos como un ejemplo un circuito RC, un circuito cuadripolo que se estudia en circuitos eléctricos, y vimos que esta era la respuesta también de frecuencia, la respuesta del estado del sistema. Este es el escalón unitario, vean, esta es la zona transitoria que en el tiempo tiende asintóticamente a la respuesta del escalón unitario. Bueno, pero esto es el caso de primer orden. Ustedes tienen que obtener esta solución a partir de las fracciones simples. Vuelvo y repito, les aconsejo que realicen esa actividad. Si no recuerdan, tienen que repasar las transformadas, el inverso de la transformada de Laplace, el primer corte, y las técnicas para obtener las fracciones parciales. Entonces vamos con este pequeño repaso, introducción, vamos con la respuesta en el tiempo del segundo orden. No vamos a hacer un cálculo para demostrar esa expresión en el texto, pues estoy ahorita en el texto del curso de Carrillo, la expresión 94,
vamos a utilizar este como una especie de modelo estándar, ¿eh? Que es la función de transferencia de un sistema de segundo orden. Entonces nosotros lo que vamos a comparar con un caso particular para obtener cada uno de estos coeficientes, del omega n, que es la frecuencia de, de este símbolo que está acá, que representa la razón de amortiguación del sistema, porque estos sistemas de segundo orden, voy a dar como una génesis del asunto, es resolver una ecuación diferencial de segundo orden. Estas ecuaciones diferenciales no homogéneas de segundo orden, tienen, en el estudio que se hace en un curso de matemáticas, tienen distintas propiedades dependiendo pues de el análisis que uno haga de los factores que están involucrados, de los coeficientes de la ecuación diferencial. Entonces, comúnmente son eh, soluciones que son amortiguadas, eh, o sea, funciones armónicas como seno, coseno, pero amortiguadas por una función exponencial subamortiguada, no haya amortiguación, ¿ok? Y eso es lo que el sistema tiende a comportarse en el caso de los controles automáticos, porque la estructura matemática es exactamente igual. Bueno, es para que tengan una idea de dónde, cómo se obtiene esto, ¿no? Entonces, esta es la frecuencia natural del sistema, el omega n, la frecuencia eh, que se expresa en radianes sobre segundo, ¿no? Porque es la frecuencia angular. Repito, este coeficiente es la razón de amortización, de amortiguación, y bueno, el polinomio es el dominio de la frecuencia, ¿eh? Este omega n es el mismo este que está acá. Entonces, no voy a detallar lo que voy a describir un poco líneas generales del texto. Siempre uso el texto porque ustedes tienen que acostumbrarse al uso de este texto. Aquí tengo el diagrama de bloque, ¿sí? El diagrama de bloque con una retroalimentación unitaria, ¿no? Fíjense, existe retroalimentación, pero con la salvedad de que es una retroalimentación unitaria en el diagrama de bloque. Eh, yo obtengo en la expresión 83, en esta expresión, ¿okay? En esta expresión, que un polinomio de segundo orden, ¿ve? En el denominador, las raíces de ese polinomio lo que definen los polos, ¿okay? Los polos, los polos que ya lo estudiamos en el primer corte. Bueno, entonces las soluciones, ¿ve? Aquí el discriminante, pues, obtener las soluciones, ¿ve? Que la ecuación característica sea igual a cero. Y cuando yo tengo un pulso unitario, el pulso unitario se transforma de la forma 1 sobre S. Acuérdense que RS viene a representar la entrada, ¿eh? Porque la función de transferencia sería la salida del sistema entre la entrada. Y si la entrada es un escalón unitario, un pulso unitario, aquí lo tenemos. Entonces, si yo sustituyo eso en esa expresión, en la 94, tengo esto. O sea, el polinomio multiplicado por 1 sobre S. ¿Okay? El polinomio multiplicado por 1 sobre S. La solución de esta expresión se puede ser tediosa. Es usar las técnicas de fracciones simples, ¿okay? Para desglosar este polinomio en dos términos, un primer término 1 sobre S, o los coeficientes indeterminados que se llaman, que puede ser A sobre S más B omega n sobre todo esto, esta ecuación de segundo grado se puede completar
cuadrados, etcétera. Y bueno, y toda la técnica que ya nosotros conocimos ya en el análisis que se hizo de la transformada de Laplace junto con la transformada inversa. Da como solución en el dominio del tiempo, fíjense bien, tengo la función de transferencia en el dominio de la frecuencia, o sea, en el dominio S de los complejos. Cuando yo tengo la solución en el dominio del tiempo, yo obtengo esta expresión un poco, este es el ángulo respectivo, ¿sí? Porque es una función armónica, la función seno, con el factor, con su respectiva frecuencia angular, y este es el ángulo, ¿no? La fase o ángulo con respecto al origen, y a la vez esa función está multiplicada por un término exponencial negativo, que es lo que me va a producir la amortiguación de la respuesta. Y aquí tengo un 1. No dirá, bueno, ¿y este 1? Este 1, como ocurrió en el primer orden, porque tengo un pulso unitario. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a hacer el análisis físico, no matemático, de esta respuesta. Cuando te dijimos en la clase anterior que los sistemas es una combinación, la respuesta del sistema es una combinación lineal de la respuesta, de una respuesta transitoria más una respuesta estacionaria. ¿Okay? La respuesta transitoria, como la palabra lo indica, va decayendo en el tiempo, en la medida que el tiempo se hace muy grande. Tiende a desaparecer y el sistema tiende a una respuesta estacionaria únicamente, exclusivamente. Eso lo podemos analizar de esta manera. Si yo T es muy grande, si yo tomo el límite de esta expresión, ¿okay? Yo tomo el límite, vamos a analizarlo tomando el límite de la exponencial. Como esta exponencial es negativa, esto es equivalente a tener 1 sobre E omega nt. Cuando yo tomo el límite, cuando t es muy grande, ese cociente tiende a 0. ¿Okay? Este cociente tiende más rápido a 0 que este factor que está acá. ¿Okay? Entonces, todo este factor, cuando t es muy grande, desaparece. ¿Okay? Desaparece según lo que ya hemos estudiado como respuesta transitoria. Y el sistema tiende a un estado estacionario que va a coincidir con el pulso unitario. ¿Okay? Análogo al caso del primer orden. Claro que la respuesta en el tiempo de un sistema de segundo orden es un poco más complicada. Tengo que introducir este nuevo coeficiente que es la razón de amortiguación del sistema. Estos parámetros nuevos, el parámetro de la frecuencia angular, aquí lo tengo, y evaluar la ecuación de segundo grado, esta que tengo yo acá. Entonces, todo eso se hace cuando uno resuelve con una técnica en particular la ecuación diferencial de segundo orden, que nosotros lo hacemos usando la transformada inversa de Laplace, que es relativamente un poco más sencilla, no deja de ser tediosa que usar un método tradicional de ecuaciones diferenciales. Entonces, bueno, la ecuación de segundo orden, sus soluciones S1 y S2, ¿ves? Porque es una ecuación de segundo grado. Aquí tenemos esto, entonces esto se va a analizar, ¿ves? Con las características de la amortiguación del sistema. Entonces, bueno, uno aquí se puede clasificar un poco esas soluciones de la ecuación de segundo grado, dependiendo de los valores de este parámetro, que es la amortiguación. Si estos valores son menores que positivos, pero menores que 1, entre 0 y 1, ¿okay? Yo tengo esta solución. ¿Okay? Tengo esta solución. Si es críticamente amortiguado, cuando este vale 1, esto ya no existe, ¿ok? Y el sistema pues simplemente es igual a omega n. Cuando tengo la solución críticamente amortiguada.
¿sí? Entonces, bueno, esto simplemente proviene del detalle de resolver y de analizar la ecuación de segundo grado. ¿Sí? También tengo un caso sobre amortiguado, perdón, y sin amortiguamiento, es decir, cuando este factor es igual a 0, me queda raíz de 1 y me queda este término también, me queda el término complejo, ¿no? Entonces son las soluciones de esta, sin amortiguamiento, las soluciones eh, es una onda sinusoidal pura, ¿sí? Una onda sinusoidal pura y eso poco ocurre en los sistemas de control automáticos reales. Porque esto es todo el análisis matemático que uno hace de la solución general. Bueno, a raíz de eso, esto lo vamos a estudiar posteriormente, la parte compleja en el plano, que es cuando está ubicado en el plano complejo, la amortiguación está entre 0 y 1, que es el caso común, que es el que vamos a estudiar ahora. Está en este plano, en el segundo cuadrante, y obtengo esta respuesta. ¿Sí? Cuando vale 1, tengo esta respuesta, que es el caso del primer orden. Y cuando no tengo amortiguación, tengo una onda sinusoidal pura, como ya hemos comentado hace ratito. ¿Okay? Bueno, estos son los casos de respuesta. Y ahí, aquí tenemos entonces lo más importante que nos atañe ahora es la respuesta. Esta respuesta en cualquier problema lo podemos hacer con el MATLAB. Vamos a analizar ¿sí? La respuesta de este sistema, que es el sistema de segundo orden. Yo tengo un arranque, ¿ves? Cuando esta subida, tengo un tiempo, digamos, de ascenso, tengo un tiempo máximo que él alcanza cuando tengo la máxima elongación, que es lo que se llama el sobrepaso máximo, que lo vamos a llamar SP. ¿Sí? Tengo el tiempo máximo en que logro justamente eso, que tengo igualmente en un tiempo, el tiempo T sub D, que es el tiempo de retardo, y el T sub R, que es el tiempo de subida, ¿no? Estos tiempos se pueden calcular. Entonces, fíjense, el sistema da la respuesta. Él da la respuesta de acuerdo a la excitación, que en este caso es el impulso unitario. Alcanza su máxima elongación, ¿okay? Y después empieza a decrecer y la amplitud de la onda comienza a disminuir, se empieza a atenuar progresivamente en el tiempo hasta que llegamos al estado estacionario. ¿Okay? Ese tiempo, todo este tiempo es el TS, ¿no? Que es el tiempo que tarda la suma del transitorio más la suma del estacionario. ¿Eh? Entonces, claro, aquí él tiende asintóticamente a la respuesta de entrada, y esto es lo que habíamos llamado el error estacionario, si recuerdan de lo que hicimos en la clase anterior, la reunión anterior. Es muy difícil que la respuesta del sistema vaya a coincidir exactamente con el pulso unitario, ¿no? O con la respuesta X, cualquier respuesta, cualquier entrada que yo tenga en el sistema. Entonces, esto es, digamos, en líneas generales, a grosso modo, cómo es la respuesta del sistema en un sistema de segundo orden. Vamos entonces, aquí están los cálculos, el, el sobrepeso máximo, o sea, esta amplitud, por decirlo así, esta amplitud se calcula que es máximo, hay que entonces allá buscar la función B, que ya veamos la solución, igualar, tomar la derivada, igualar a cero, hallar el máximo,
Y bueno, todo ese cálculo tedioso para uno llegar a esta solución. Esto es lo que se llama el SP, que es lo que vamos a calcular en unos minutos, que va a depender de la razón de amortiguación. ¿Ok? Va a depender de la razón de amortiguación. ¿Ok? Fíjense que si este término vale 1, ¿ok? Esto tiene problemas aquí, ¿no? 0, pero este valor comúnmente varía entre 0 y 1, y porque la solución cuando la razón de amortiguación es igual a 0 no va a aparecer acá. ¿Ok? No va a aparecer acá porque esto es 1. ¿Okay? Esto también es raíz de 1, y esto no hay ángulo de fase porque depende del coeficiente. Si el coeficiente vale 0, entonces obtengo una función sinusoidal pura, que es lo que tenemos acá. O sea, según uno de la solución general, uno tiene que ir razonando y analizando cada uno de los casos en particular. Bueno, aquí obtenemos una serie el tiempo máximo de la función, que ya indicamos. Pues por supuesto tenemos que conocer la razón de amortiguación. Bueno, para eso vamos a ponerlo en práctica en un problemita. Lo vamos a hacer en el tiempo que nos queda. Este problemita es el problema que ya nosotros hicimos en la última actividad del segundo corte. Tengo esta función de transferencia, ¿okay? Tengo un pulso unitario, usamos las propiedades de los diagramas de bloque, considerando lo básico. Fíjense que siempre tenemos el estándar, por decir, esto también se demostró, cuál es la función de transferencia de un lazo cerrado, ¿sí? Que aquí lo tengo, que es la expresión 1, que es la función de transferencia que de paso se preguntó en una de las actividades. Y utilizando las propiedades anteriores del diagrama de bloque, yo obtengo esta expresión. ¿Okay? Retroalimentación unitaria. Retroalimentación unitaria. Y si nosotros comparamos, si nosotros comparamos esta función, ¿okay? Con la función básica de la respuesta de la función de transferencia a un lazo cerrado, nosotros hacemos estas operaciones pertinentes, la comparamos, el C, 1 por G por H, en este caso H vale 1 porque es una retroalimentación. Esto es lo que tenían que hacer ustedes, que la mayoría lo hizo, otros estudiantes no lo hicieron, en la última evaluación. Y esto, la función de transferencia tiene esta característica. Entonces ahora, hasta aquí llegamos en esa oportunidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a estudiar la respuesta en el tiempo de esta función de transferencia, que por la estructura que estamos observando es una de segundo orden. ¿Okay? Entonces, esta es la función de transferencia. Esto es lo que tenían esto fue el resultado que les di a ustedes en la actividad anterior. Y ahora vamos a estudiarla. ¿Okay? Vamos a estudiarla. Entonces, vamos a calcular de esta función de transferencia, que ya estamos viendo que tiene la característica del formato, por decirlo de esa manera, o del estándar de una de segundo orden. Vamos a calcular el SP, que hemos visto ya cómo se calcula, los tiempos máximos y el TP. Bueno, comenzamos con la estructura estándar de la respuesta de un sistema de segundo orden. Esa sería la función de transferencia general de un sistema de segundo orden. Si lo analizamos con cuidado, tengo un numerador, que va a depender de la frecuencia angular,
del sistema, y el denominador que es un polinomio de segundo grado en S, ¿ok? Y que aparece ya el término de este término que, como ya indicamos, es la razón de amortiguación. Entonces vamos a comparar la expresión 1, el estándar, con la que nosotros queremos estudiar. ¿Eh? Entonces aquí está. Igualamos la expresión 1 y esta es la que queremos estudiar. Esta es la que queremos estudiar, que ya está más que clara. Entonces, comparamos término a término. Estamos haciendo, igualamos coeficientes. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? Esto es igual, son iguales, sí y solo si sus coeficientes son iguales. Porque acuérdense que estamos en función del polinomio de S cuadrado S. Aquí me faltó una S, por supuesto, y el término independiente. Entonces comparamos. ¿Qué concluyo? Que omega n cuadrado igual a 10. ¿Sí? Omega cuadrado igual a 2 por la razón de amortiguación, ¿sí? Por omega n es igual a 4. Entonces vamos a comenzar por partes. Omega n cuadrado, o sea, la frecuencia angular es igual a 10, por lo tanto omega n la raíz cuadrada de 10. Eso me da un 316 radianes sobre segundo. Recuerden que esta es una expresión frecuencia angular, que se expresa en radianes sobre segundo. Vamos a calcular la razón de amortiguación. ¿Okay? Entonces, igualamos los coeficientes. O sea, 2 por la razón de amortiguación por omega n es igual a 4. Y aquí yo despejo la razón de amortiguación. ¿Okay? Como ya conocemos el valor de omega de la frecuencia angular, lo que hago es sustituir, aquí me queda 4 medios, que es 2, por el factor omega n, y eso me da 0,63. ¿Qué quiere decir? Que 0,63 es positivo y es un valor que está entre 0 y 1. ¿Eh? Entonces ya vimos cómo debe ser la respuesta de este sistema con este factor. O sea, un sistema que está amortiguado. El SP, tal como lo vimos en el texto, este sería el valor de SP. Aquí lo que hice fue que llamé la raíz de 1 menos la razón de amortiguación P, para hacerlo más sencillo. Calculé el valor de P, conocido la razón que es 0,63, eso me da 0,78 y posteriormente voy a calcular el SP usando la expresión que ya vimos. Y eso me da 0,079. Recordemos que esto es la amplitud máxima de elongación. ¿Eh? En porcentaje sería un 7,9%. ¿Okay? Ese es este valor que está acá. ¿Okay? Si quiero lo vemos en el texto. Aquí está el SP, ¿no? Lo hemos calculado nosotros ahorita, pero en la gráfica, que viene siendo esta altura, el sobrepaso máximo. Lo que uno llama amplitud de la onda, pero esta es la amplitud máxima, porque él después tiene amplitudes, pero que van decayendo en el tiempo. ¿Okay? Bueno, seguimos con nuestro problemita, ya sabemos qué es lo que significa esto. Y bueno, se calcula el tiempo, el T sub P, que el- calculamos según la expresión que tenemos ahí en el texto. Bueno, aquí hacemos el cálculo, no vamos a... todo depende del coeficiente de amortiguación y de la frecuencia angular, por eso que son dos términos fundamentales y eso me da unos 27 segundos. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo ha tardado en transcurrir el T? El 4 sobre... Esto lo revisan ustedes y lo vuelven a checar en el texto. Bueno, aquí están las cuentas. Me da cerca de 2 segundos. ¿Sí? Ahora, esto que tenemos ahorita aquí,
el análisis que nosotros hicimos, ¿okay? Sin el RS. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que yo ahora voy a la entrada de excitación, ¿okay? De un escalón unitario cuya transformada es 1 sobre S. Si yo aplico eso acá, ¿okay? O sea, multiplico todo por RS y RS lo sustituyo como 1 sobre S, me va a quedar esta nueva función ¿ve? Multiplicada por S, que sería un polinomio de grado 3, ¿ve? Pero no lo voy a desglosar de esta forma, sino que voy a utilizar para obtener la solución en el dominio del tiempo, esa respuesta, la transformada inversa. ¿Okay? Resolver la transformada inversa. Entonces, bueno, uso la método de funciones parciales. Este término lo vamos a escribir de esta forma. Cuando yo tengo el denominador en términos de segundo grado, los coeficientes son de la forma BS más C, ¿ok? O X, pues cuando lo hacen en matemáticas. Como nosotros estamos trabajando con la transformada de Laplace, sería S. El término en S, el coeficiente es A. Entonces tengo que utilizar la técnica de fracciones parciales. Si no recuerdan, hay que practicarlo un poco. Y aquí uno lo que hace es calcular el mínimo como un múltiplo, o sea, divido esto en tres términos, dos términos, A sobre S, y así el mínimo común denominador sería S por S cuadrado más 4S más 10, dividido entre S, me queda este número, multiplicado por A, más me queda todo esto dividido entre esto, me queda S, aquí está S por BS más C, aplico la propiedad distributiva, o sea, A por S cuadrado, 4S por A más 10A, etcétera. Agrupo los coeficientes de S cuadrado, porque aquí tengo uno, S por BS es S cuadrado, el coeficiente es B. Y saco S cuadrado factor común, me queda A más B. Y así hago, se ve relativamente sencillo, se puede hacer tal como lo estoy haciendo ahorita. El coeficiente de S sería 4A, aquí lo tengo, y por último el C, porque aquí está S por C. Y el término independiente, obviamente, que es 10 por A. ¿Sí? Entonces se igualan coeficientes, que llaman coeficientes determinados, igualamos el denominador son iguales. Se tengo que igualar el numerador, los coeficientes. Los coeficientes son estos que están acá. Entonces, este es un polinomio de segundo grado. Aquí no hay términos de segundo grado. No hay términos de segundo grado. Entonces, A más B es igual a 0. No hay término de primer grado en S. También entonces 4A más C es igual a 0. Y el término independiente 10A es igual a 10. Coincide. ¿Ah? Y finalmente, despejo de aquí, como A vale 1, B vale menos 1, ¿okay? Y C es igual a menos 4 por A, que es menos 4. Sustituyo esos coeficientes, ¿sí? A vale 1, B vale menos 1, menos, y C vale menos 4. ¿Sí? Y ahora aplico la transformada de Laplace en cada uno de ellos. Pero antes, pues ya sabemos cuál es la transformada de 1 sobre S, que es 1. ¿Okay? La transformada inversa. La transformada inversa de estos dos, ¿ves? Que son diferentes porque los numeradores son distintos, pero voy a completar cuadrado con el denominador. Aquí completamos cuadrado, técnica de completar cuadrado, o sea, S más 2 al cuadrado más 6 es S cuadrado más 4S más 10, el producto notable, que ya por ustedes conocido.
Recordando de la tabla de transformadas, aquí le puse de todas maneras de la tabla las respectivas soluciones y obtengo con un detallito aquí con la segunda y obtengo la respuesta temporal. Esta es la respuesta en el tiempo. ¿Ok? Entonces, en una combinación lineal tengo la respuesta del sistema. Fíjense, hacemos el mismo análisis anterior. Esta es la combinación del estado transitorio y del estado estacionario. ¿Quiénes son los términos transitorios? Estos términos que están acá. Estas exponenciales negativas, que cuando yo tomo el límite, esto tiende a ser mucho más rápido que la función coseno de raíz de 6t, porque el coseno y el seno dependen del tiempo también. Pero este término es 1 sobre e a la 2t. En el límite, cuando t tiende a infinito, esto tiende a cero. Esto tiende mucho más rápido a cero que estos términos. ¿Okay? Entonces, este término desaparece. Estos dos términos desaparecen cuando t es muy grande y el sistema se acerca a 1 y es el pulso unitario. ¿Okay? Nosotros podemos hacer la gráfica de esa función, ya sea con el MATLAB, y se va a parecer a la que la que tenemos en en el texto. Hacemos una pequeña retroalimentación rapidito. La primera parte es sencilla, la segunda parte voy a repasar cuando yo sustituyo el valor de RS por una entrada, ya sea escalón unitario, o sea cuadrático, etcétera, ¿no? Dependiendo. El caso más sencillo es el escalón unitario, donde RS vale 1 sobre S en el dominio de la frecuencia. Entonces uno lo que hace es sustituir y me va a quedar, tengo que calcular la transformada inversa para obtener la solución de esto. O sea, esto es las aplicaciones de la transformada de Laplace y de su inversa. Bueno, hago la técnica de fracciones parciales, etcétera. Entonces, si no recuerdan, es de carácter obligatorio revisar esos detalles, revisar sus tablas de transformada, la técnica de la transformada inversa, etcétera. ¿Okay? Y esta es la respuesta similar. La respuesta de frecuencia, lo que hemos hecho es similar a este que está acá. ¿Okay? Yo creo que ya la hice en el MATLAB, se la voy a colocar posteriormente. Entonces ya calculamos el sobrepaso máximo, el SP, calculamos algunos de los tiempos y tiende a 1, tiende a 1 cuando el tiempo es muy grande. Esta respuesta se dan solo si la razón de amortiguación, si la razón de amortiguación está entre 0 y 1, o sea, es mayor que es positiva, está entre 0 y 1. Y aquí está la característica que vamos a tener de estos sistemas. Bueno, dependiendo del sistema, lo que va a variar es el SP, o sea, esto puede ser más alto, más bajito, etcétera, y la subida, pues, el tiempo de subida. Y si no hay amortiguación, por supuesto, tengo una onda sinusoidal pura, pero eso prácticamente no se ve en los sistemas reales y así sucesivamente en el estudio del plano complejo, ¿no? ¿Okay? Bueno, entonces con esto vamos a de compartir. Les recuerdo que mañana o a más tardar el jueves voy a colocar la actividad que va a tener un tiempo limitado, como siempre, pero va a ser de entrega a tiempo, porque estamos culminando el semestre, exigen notas muy rápidamente y entonces no podemos darnos el lujo de que vayan a entregar a la semana de arriba, todo eso porque hay darle oportunidad para corregir. Se lo estoy aclarando una vez para que lo sepan, para que lo tengan claro. O sea, apenas se coloca la actividad, tienen que ponerse a trabajar
y hacer su entrega a tiempo, porque va a estar cerrada la actividad. Que tengan toda una feliz tarde, les deseo el mayor éxito y comiencen a trabajar. Saludos a todos. Vamos a comenzar a grabar.